No, a mí me parece que no sé. Yo hice la- Pero fue que no hay, que sí, no. Tampoco. Ah, gracias. Obvio que tiene porque yo estudié tu profesión. Yo vengo de una historia nada. Por ti, y luego lo están por encima, y se hace un show, y sí, exacto. ¿Cómo nos ponemos a hacer? Ya, mae. El chef con ¿qué le dice que no lo hagas también? Si quieres pasar el texto, prepárese para que le den las próximas horas, porque ya con materias muy a la manera ya no puede ser. Cambiar mi amigo el Puma. Uy, no, y gracias, tampoco. Tú eres la tercera. Ah, no, no, no. Yo no tengo pinta de eso. Bueno, muchachos, cuando nosotros vamos a atender a un paciente, cuando atendemos a un paciente, uno tiene que mirar la problemática de una forma integral. Integral es trabajar con el grupo interdisciplinario en la salud, para meter neurólogos si es necesario, psiquiatras, trabajador social. Hay que involucrar también a la familia, porque muchas no me coman en clase, por favor. Porque cuando nosotros tenemos un paciente, el paciente posiblemente pueda tener desencadenantes generados por la familia. ¿Sí? Y uno tiene que ser supremamente observador y saber cómo abordar, digamos, la patología del paciente. Hay a veces pacientes que están en un estado vegetativo que los lleva a un mutismo impresionante. Entonces uno no se puede quedar la media hora, la hora en silencio con el paciente. ¿Ve? Entonces, estuve mirando algunos parciales, no los he calificado, pero los estuve leyendo y obviamente las respuestas son muy básicas. ¿Ve? Lógicamente ustedes están en sexto semestre, ¿ve? Pero es precisamente para que ustedes fortalezcan esa parte clínica. No sé si la mayoría de acá van a trabajar la parte clínica o se van a meter por la parte educativa, o la jurídica, o de recursos humanos, la parte de psicología organizacional. Pero igual, como psicólogos, uno no sabe como
psicólogo organizacional, el apellido organizacional. Uno sale como psicólogo. Y durante toda la formación profesional, uno ve asignaturas que tienen que ver con la parte clínica y que tienen que ver con procesos terapéuticos e intervenciones clínicas, ¿sí? Así no las vayamos a ejercer, ¿sí? Entonces, con base en eso, yo me puse a leer los casos. Bueno, los he leído varias veces, pero he leído las respuestas y hay algunas que son más completas que otras, ¿sí? Por eso no los quise calificar, para que ahorita podamos abordar. Estoy cogiendo cualquiera al azar. ¿Quién le tocó el caso del muchacho Tom? Y yo pensé que iba a decir, Tom, que es un muchacho que tiene una conducta antisocial impresionante, ¿sí? Que no respeta normas. Bueno, entonces, coloquemos en el contexto como terapeuta, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como terapeuta? Uno tiene que mirar varias cosas, ¿sí? Tener inicialmente un diagnóstico que habla de, por ejemplo, en el caso de Tom, trastorno de conducta o trastorno disocial, ¿sí? O asocial. ¿Ven? Y se dan unas características, para mí como terapeuta, unas características que me determinan a mí en qué consiste ese trastorno. Entonces, eso a mí me da unas luces muy claras de cómo lo debo abordar. Desde este caso del tratamiento cognitivo-conductual. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las características de este trastorno? Pues es una conducta totalmente desadaptativa, si te acuerdas, tú fuiste el sujeto, ¿sí? En donde pues él simplemente robaba porque quería robar. El hombre no tenía necesidad de robar, ¿sí? Tenía una, una buena posición económica, no tenía la necesidad de robar, simplemente lo hacía por el gusto de robar, ¿sí? ¿Y por qué siguió haciendo? Pues eso es lo que teníamos que mirar, porque mantenía ese tipo de conductas un poco inadecuadas. No había control por parte de los papás porque había un ausentismo escolar, ¿sí? Había unas conductas totalmente predeterminadas por él de querer prenderle fuego a las casas, por ahí, ¿sí? Y lo hacía porque quería hacerlo. Siempre era la persona que llevaba la contraria ante la autoridad. ¿Ves? Y también, pues como el hombre tenía esa tendencia pendenciera, el hombre le gustaba armar ciertos tropeles, ciertas peleas. ¿Sí? Tropeles es pelea, ¿no? ¿Sí? Tropeles, como usted como. Pues pronto no habías escuchado así también, ¿no? Tropeles. trofeo, Tropeles, son tropeles. como pelea. ¿Cómo lo llaman allá en Venezuela? La chocar, Pelea, conflicto. punto, ya. Ah, sí, como niña, como Niña, pelea, sí, sí. Tropeles lo entendemos nosotros, ¿sí? Entonces, digamos que esas son las características del caso y el diagnóstico del caso de todos. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo general del tratamiento? Controlar ese tipo de comportamientos. ¿Sí? Generar en él una modificación conductual con respecto a ese tipo de sanciones que de pronto le ha generado el así. Entonces dicen, yo lo coloqué acá, el objetivo del tratamiento es reducir las conductas desadaptativas de Tom, mejorar sus habilidades sociales y la resolución de problemas, porque él siempre resuelve sus problemas a las patadas, ¿sí? Y promover conductas más adecuadas en contextos sociales y familiares. O sea, el hombre era un rebelde a morir, ¿sí? Entonces hay unas intervenciones propuestas como a manera de posibles tratamientos
que debemos generar nosotros para poder ayudarte a este paciente, porque me llegó a mi consultorio. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy a tener una serie de inventarios con respecto, ya ahorita les vamos a mirar, de hecho yo les voy a compartir esto es algo supremamente genial que ustedes lo tengan, porque son una serie de cuestionarios, inventarios que les va a ayudar para sus procesos clínicos en la medida que lo quieran hacer. ¿Sí? Entonces, utilizamos algunos de ellos para poder indagar pues, ciertos aspectos y patrones de comportamiento antisocial o asocial. ¿Sí? Bueno, él sí es antisocial. ¿Sí? Porque necesitamos determinar pues, ese manejo de las situaciones objetivas que él está teniendo. Entonces, tenemos que hacer una evaluación inicial, realizar una evaluación integral, por inicial inicio, que incluya la historia familiar y el papá, ¿recuerdas? ¿Cómo era el de papá? Básicamente la familia estructurada como un canal. Pero el papá, ¿qué era? ¿Qué hacía el papá? Alcohólico, era alcohólico. ¿Cómo? Y la relación era más cercana con la mamá y era más distante con el papá. Y al parecer, lo que cuentan en el caso era que mm, Pues yo creo que partamos que muchas cosas no las hemos visto, no hemos No. visto intervención tampoco. no, recuerdo que estoy diciendo, o sea, ustedes, Porque es un pregrado. sí, Tienes que entender eso, o sea, el pregrado también te va a enseñar cosas básicas que ahorita las estamos viendo. No vino porque en este tipo no se puede hablar últimamente. No, si puedes hablar, La discusión priorizó cerrar mi boca. pero Cada quien con su nivel académico. Lo que pasa es estudiar es ser lo mismo. pero parece Pero que el resto yo no todo hubiera mundo- sido a ninguna universidad antes, porque tú sabes que un pregrado siempre va a ser. Bueno, cuenta conmigo, no te metas porque tú te puedes meter con Fede y con todo el mundo, gorda, pero conmigo no te toques porque yo estoy a otro nivel, tú no me dejas allí. ¿Quién eres? A ti te lo digo, ¿Quién te eres? lo digo. ¿Quién Los temas, usted, pero se necesita ayuda a todo el mundo, ¿Quién y eres? preguntar a todo el mundo. ¿Quién Así lo digo. Por eso yo paso los parciales. Sigue haciendo copia de Natalie. Todo el mundo lo sabe. Tienes pruebas de Pero los sí. años. Te lo aseguro, yo lo digo en tu cara. Yo creo que no tenía, digamos que los antecedentes no eran muy claros en este caso, pero sí, digamos que sí, siempre la familia reforzaba como tal esa causa porque, digamos que trataba siempre de sacarlo de la casa. Siempre han estado unas 50 veces, sin embargo, la familia intentó hacerlo como otras 60 con los almohados. Sí, digamos que uno lo reforzaba. pero era reforzado por quién, por la mamá. Sí, pero mira que no era claro, profe, por no lo leí tal Sí. pero con el papá no era claro el tema de los antecedentes. Sí, la mamá decía que sufría mucho de ansiedad y la mamá pues lo cuidaba mucho, pero el tema del papá sí no lo vi, por eso. Sí, ok. Pero sí estaba ahí esa parte, sí estaba esa parte allí. Entonces, realizar esa evaluación integral precisamente hace parte de lo que nosotros queremos como terapeutas indagar, ¿sí? Y eso es algo que se ha mencionado. Miren, tenemos que evaluar algunas cosas con respecto a la familia, con respecto al colegio, con respecto a la vida laboral, o sea, a todo. O sea, tenemos que centrarnos en que el sujeto está rodeado de varias factores externos que hacen que fomenten la conducta desadaptativa, ¿sí? Y que generen entonces, digamos, un mantenimiento de esas conductas desadaptativas. Entonces, cuando nosotros damos cuenta que la familia o la pareja, quien sea, está apoyando estos comportamientos, entonces hay que involucrar a la familia. Hay que trabajar, hay que traer a consulta a la familia, porque son ellas, seguramente, que de pronto pueden estar manteniendo las conductas problemáticas. ¿Sí? Entonces, señor, Digamos que, profe, pues ya que le ejemplo mío, en términos de intervención, yo Sí. digo que usualmente
Yo creo que todos incluimos el tema del análisis, pues un poco fácil. Ya el tema de la intervención, digamos que hablando con todos los compañeros, pero no realmente incluimos los momentos, no creíamos que no tenemos las herramientas como tal para realizar un plan de intervención. ¿Sí? Digamos que lo que hablábamos nosotros es, muchos acudimos a lo que serían los castigos. Sé que digamos que no es usual o no es lo que debería aplicarse en una realidad conductiva perdón, pero digamos que sería, en términos, en estos términos, por ejemplo, del carro, se podría aplicar ese tema de los castigos finalmente, pues para momentos de contexto. La única manera que fue cuando se quitó su libertad, en términos sí, lo encarcelaron y le quitaron su libertad y él tuvo una mejoría, digamos que sustancial. En una terapia como tal, sé que no está, digamos, bien visto el tema de los castigos, pero podríamos haber hecho una terapia, una intervención, digamos que basada en eso propio, para términos del paciente y para Claro, términos pero fíjense que sí lo hemos manejado, porque hemos hablado de economía de cifra, hemos hablado de aproximaciones sucesivas, hemos hablado de modelamiento, moldeamiento, y todo eso son intervenciones. Todo eso hace parte, porque no es solamente los diferentes tipos de castigo, castigo positivo, reforzamiento negativo, positivo, ¿no? O sea, digamos que esos programas de castigo hacen parte de muchos procesos terapéuticos, pero cuando yo necesito modificar una intervención conductual, yo puedo generar con el paciente y eso no requiere de mucha ciencia, que es, bueno, vamos a mirar cuáles son las metas que usted se coloca a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Sí? En ese proceso estamos estableciendo metas y lo estamos llevando gradualmente a que tenga unas metas mucho más funcionales y mucho más adaptativas. ¿Sí? Y estamos hablando también de reforzamiento positivo para que se modifique el mantenimiento de la conducta. Es que ustedes se quedan, por lo que me doy cuenta, que ustedes se quedan en las teorías, pero cuando mencionamos los puntos adicionales, como yo los mencioné en varios momentos, pareciera que no los integren en un proceso terapéutico. Y es eso, o sea, ¿cómo yo hago el modelamiento? Por medio de la observación. ¿Cómo yo hago el moldeamiento? Por medio de aproximaciones sucesivas. ¿Sí? ¿Cómo yo llevo a la persona a esas conductas nuevas? Por medio de encadenamiento. ¿Ven? Entonces, la terminología ustedes ya la conocen. Lo que pasa es que seguramente por ser ustedes tan pequeños en sexto semestre, les falta un poco más de análisis con respecto a los casos clínicos que les puedan presentar. Por eso yo me pongo en la tarea de decirles, mire, esto es lo que, cuando ustedes tengan un caso clínico, abórdenlo de esta manera, ¿sí? Desmenúcenlo de esta manera, ¿sí? Y si tenemos que trabajar la parte cognitiva, entonces ustedes ya trabajan la reestructuración cognitiva, ustedes ya trabajan el ABC de Albert Ellis, ¿sí? Porque eso es lo que está manteniendo la conducta un poco negativa. Entonces, cuando ya nos damos cuenta de que sí tengo las herramientas, que sí tenemos el conocimiento, es organicémonos en la cabeza, aterricemos muy bien el caso y sacamos adelante al paciente. Porque no podemos quedarnos en cómo manejamos el paciente. ¿Sí? Sobre todo cuando nosotros tenemos la grandísima responsabilidad ética de que cuando llegan al consultorio, obviamente ustedes están en sexto semestre, les falta algunos más, pero tampoco están tan chiquis ustedes no están en segundo semestre, ustedes no están en tercero, ya tienen un bagaje de conocimiento con respecto a, ustedes ya vieron corrientes psicológicas, creo, ¿sí? Ustedes ya vieron terapia del comportamiento, ¿sí?
Con ese nombre no. como con cuál. Análisis de comportamiento. No, eso es lo que estamos viendo nosotros acá. No, nada. Ya primera vez análisis experimental de la comportamiento. Ah, Hemos visto. psicopatología hospitaliera. Entonces, tienen ustedes unas herramientas que están en su fresco conocimiento y que lo pueden poner con todo lo que hemos avanzado en lo que tiene que ver con el análisis experimental del comportamiento. ¿Sí? Acá, en este espacio académico, es donde ustedes pueden equivocarse. Porque cuando ustedes ya sean profesionales, el paciente los puede demandar. Sí, claro, la economía de fichas lo utilizan con los internos en las cárceles, con las cárceles. Se puede utilizar en adultos, pero obviamente pues se utiliza porque es que el niño es un poco más llevado por el juego, ¿sí? Por no entender un poco las consecuencias por su misma edad. En cambio el adulto, si se hace el gringo, lo que quiere hacerse el gringo, ¿sí? Pero él sabe que, perdóneme la expresión, que le va a pierna arriba y que le va a pierna abajo si se porta mal, ¿sí? Pero yo puedo utilizar en las cárceles el tiempo fuera, ¿sí? Como usted entonces está agarrándose a puño limpio con sus compañeros de celda, entonces lo retiro. Y ahí se va a quedar usted 2 horas. Ojalá usted diga una palabra soez y se le vuelve, se le maneja otras 2 horas de sanción. Eso es tiempo fuera. Sí, también. ¿Sí? O si estamos quitándole un reforzador positivo, es el hecho de que tenga su visita conyugal. ¿Sí? Como te portaste mal, entonces no pasas este mes sin tener tu visita conyugal. ¿Sí? Entonces, fíjense que no es solamente, como tú lo mencionas, Andrés, no es solamente el uso del castigo. O sea, hay muchos otros elementos que ustedes ya tienen conocimiento, ¿sí? Y que lo podemos abordar. ¿Sí? Entonces, aquí se habla del reforzamiento positivo, se habla del establecimiento de metas. Si yo voy a trabajar la terapia cognitivo-conductual, si yo voy a trabajar la modificación del comportamiento, ¿qué debo hacer yo con este paciente? ¿Yo qué tengo que hacer con ese paciente? Sé que este paciente tiene un concepto de respeto de los derechos de los demás totalmente desfasado. Y eso hay que reestructurarlo cognitivamente. Venga, sus derechos van hasta donde comienzan los míos. Y los míos van hasta donde comienzan los tuyos. Entonces yo tengo que reestructurarle y hacerle ver que todos somos iguales, que todos tenemos derechos, que todos tenemos deberes, pero su esquema de pensamiento es totalmente individualista. ¿Sí? Entonces ahí yo empiezo a trabajar esa modificación de esas ideas irracionales que él tiene. Y obviamente lo acompaño después de que le estoy generando esa retroalimentación de lo cognitivo, entonces le puedo estar generando un programa de reforzamiento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso hace parte de esa terapia cognitivo-conductual. Ayudar en este caso a identificar y modificar pensamientos y creencias que apoyan su comportamiento delincuencial. Entonces, él como era sancionado, pero él mantenía su conducta antisocial, pues para él eso en cierta manera era un reto, ¿no? Era algo que lo reforzaba fuertemente. ¿Sí? Entonces, era trabajar, tenemos que trabajar el establecimiento de habilidades sociales que le ayuden a manejar el conflicto. Porque la manera como él hasta ahora lo está manejando ha sido a los de la casa, a los golpes. Entonces, venga, usted tiene
una idea errónea de cómo solucionar los problemas. Ahora lo vamos a manejar así. Y ahí vuelvo a hablar del juego de roles. Del juego de roles en donde yo, con un coterapeuta, hombre o mujer, le digo, vamos a mirar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Ven? Y me hago entender, muchachos, de que la idea es de que ustedes se atrevan un poco más a pensar de una manera diferente, lo digo con todo respeto, ¿sí? Para que encuentren estrategias para el manejo del caso que ustedes tengan en el momento. Entonces, tenemos que desarrollar habilidades sociales. ¿Cuáles son las habilidades sociales que este paciente no tiene? Él no tiene, él no tiene, digamos, desarrollado el tema de esperar el turno. Él quiere ser siempre ya el primero y es un poco impaciente, entonces hay que generarle habilidades sociales de que aprenda a esperar el turno y que respete el turno de los demás, ¿sí? Entonces, aquí lo que hacemos es integrarlo en grupos con sus pares para que a nivel de talleres sociales, de habilidades sociales, aprendan, ¿sí? Con personas que tienen más o menos la misma dificultad de ausencia o falencia en habilidades sociales. ¿Ven? Entonces, en ese caso, vamos a colocarlos a ellos a que aprendan a interactuar adecuadamente. Y si ellos asisten, hablando del programa de economía de fichas, te ganas 10 puntos, te ganas 50 puntos, te ganas 100 puntos. Cuando llegamos al final del taller, que son 5 días, al final del último taller, del quinto día del taller, entonces acá tenemos una lista de premios que tienen un valor, ¿sí? Entonces, vamos a mirar con el paciente, en este caso con Tom, vamos a mirar qué es lo que quiere él obtener de beneficio, cuál es su premio, tangible o no tangible, ¿sí? Pero qué quiere obtener. ¿Asististe a los 5 sesiones del taller de habilidades sociales? Sí. Más puntos por su participación, más puntos por esperar su turno. Y yo voy registrando. Yo voy registrando el comportamiento adecuado del paciente. Y cuando terminamos, escoja de estos. Su puntaje es de 3.500. Usted tiene derecho a escoger algunos de estos que valen, están oscilando entre 3.500. Estos. ¿Sí? Si este vale 4.500, no puedes acceder a él. ¿Ven? ¿Sí me hago entender, muchachos? Entonces, ese es el caso de Tony. Ahora, como les decía, incluir un poco la terapia familiar. ¿Para qué? Si nosotros hacemos la evaluación del núcleo familiar, ustedes de pronto pueden hacer el uso del genograma, ¿sí? O simplemente utilizar cuestionarios en donde se evalúe la comunicación. Y encontramos cuestionarios que nos evalúan eso, y entonces realmente necesitamos vincular a la familia en mejora de la comunicación. Entonces, otro objetivo terapéutico es mejorar la comunicación familiar. ¿Cómo lo hacemos? Con juego de roles, con modelamiento, ¿sí? ¿Ven? Entonces, vamos a mejorar la comunicación y la dinámica familiar, ¿no? Entonces, muchas veces, lo que hablábamos ahorita, las conductas son mantenidas por la misma familia, consciente o inconscientemente, ¿sí? Si el paciente está siendo impulsivo y se deja llevar por el estrés, pues tenemos que trabajar un poco esa impulsividad, ¿sí? Y ahí manejamos un poco también la parte de castigos, ¿no? Entonces, tú tenías 3.500 puntos, pero resulta que te pusiste a pelear con el compañero o robaste al compañero, entonces
te voy a quitar cierto puntaje. Pero esto es por tu consecuencia. ¿Ven? Entonces, ahí estamos manejando el condicionamiento operante. ¿Ven? ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Ven? Entonces, tenemos que enseñar a todos en técnicas del manejo del estrés. Entonces, vamos a enseñarle a el autocontrol. Cuando nosotros hablamos de autocontrol, tenemos que enseñarle al paciente a que identifique qué cambios se están dando en su organismo. ¿Me estoy poniendo de mal genio? ¿Me estoy poniendo triste? ¿Me estoy poniendo contento? ¿Depresivo? ¿Sí? Porque es que nosotros, cada uno de nosotros, mejor que nadie, sabe qué pasa en mi organismo. Ustedes saben cuándo se enojan, ¿no? Ustedes saben cuándo se entristecen. Ustedes saben qué pasa en su organismo. Entonces tenemos que decirle al paciente o a la persona, identifique qué cambios se están presentando en usted. Ah, que está de mal genio. Ahora miremos, identifique qué persona o qué situación Sí. le generó ese mal genio. ¿Qué persona le generó ese mal genio? Bueno, ahora identifiquemos. Eso que pasó realmente, si yo lo califico de 1 a 100, en donde 100 es que me la voló al 100%, o 10 o 20, bueno, realmente pues, no fue como tan fuerte, fue algo trivial. Entonces, ¿será que tengo que hacer el reclamo por eso? O dejemos las cosas así. ¿Ves? Yo lo que hago es enseñarle a la persona a que haga ese proceso interno, y al hacer ese proceso interno, ¿qué le estamos enseñando? Exactamente, a que tenga autocontrol, ¿sí? A que tenga ese manejo de la ira. Porque por lo general, la persona que no maneja la ira, coge a patadas a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, antes de que suceda eso, porque yo le trabajo el recuerdo en donde reaccionó de una manera negativa, ¿y cuál fue la consecuencia? Ah, no, lo metieron 3 días en el calabozo. ¿Y eso estuvo bien? Pues no. ¿A quién le va a gustar que lo metan a uno a un calabozo rodeado de más delincuentes, o bueno, mejor que delincuentes, o bueno, de delincuentes, ¿sí? En donde pues se está presentando todo ese tipo de problemática social en ese calabozo? Entonces, no, si yo soy un hombre de bien, pues a mí me daría mucho miedo estar metido allá, porque pues allá gente es mucho eh, más de calle, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó por haber tenido esa conducta disruptiva. ¿La quieres volver a tener? No, entonces maneje la ira con ese proceso de análisis que le permite tener ese autocontrol. ¿Sí? Eh, bueno, y miremos qué otras actividades alternas podría tener la persona. ¿Qué otras? Entonces, bueno, ¿por qué no de pronto se centra un poco en la música? ¿Por qué no se centra un poco en el deporte? ¿Sí? De hecho, usted quiere desfogar esa energía, métase a un gimnasio, coja esa tula a patadas todo el tiempo que quiera, desfogues toda esa energía que quiera ya, pero le estamos pegando algo que es inerte, que no siente, que no me va a revirar. ¿Ven? Entonces miremos qué alternativas le podemos brindar a esta persona. ¿Sí? ¿Qué estrategias? Busquemos las estrategias, le decimos a todos. ¿Sí? Usted es bueno para qué, usted es bueno para el fútbol, pero es que si usted tiene un deporte de contacto y si usted pierde, entonces se frustra y coge a patada al árbitro. No, pues que tiene que manejar un poco esa baja tolerancia a la frustración. Tenemos que hacer que viva momentos de pérdida para que lo maneje, para que aprenda a manejarlo, porque el historial de vida de él es que lo manejaba con toda la guachada del momento. ¿Ven?
Y ese es el caso que se tiene que manejar. ¿Ven? Es mirar un poco más allá. Ustedes van a ser psicólogos, ¿sí? Y tienen que ser estratégicos, creativos en todo ese sentido. ¿Ven? Y después de que hacemos todo esto, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Qué creen ustedes? Ya hemos avanzado. El paciente ha cambiado favorablemente. ¿Qué hacemos? Le hacemos seguimiento, le hacemos monitoreo. Pero ya ahí, digamos, ejemplo, no sé, si en la intervención teníamos 2 sesiones por semana, se van disminuyendo las sesiones, ¿sí? Sí, o sea, ya se va soltando hasta el momento en el que ya no tenga la necesidad de intervención. De hecho, ya le digo, nos vamos a ver en 15 días. ¿Sí? Y yo te voy a llamar de vez en cuando. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo está? ¿Qué ha habido, doctor? Bueno, Bueno, Entonces- la carrera. no, él no está en la cárcel. Ah, ¿no? A No, mí me no. pareció que No, dijo no, que se no, estaba no en está la en la cárcel. cárcel, no. Ha entrado a la cárcel, pero ha salido. Ah, No, el ejemplo de la cárcel era cuando hablábamos nosotros de los internos que preguntaban que si para los adultos se trabajaba economía crítica, ¿no? Entonces, yo lo que lo hago es llamar, ¿sí? Y le pongo cita en los meses. Y como yo le he dejado unas tareas, él me tiene que traer esas tareas, ¿sí? Reporte de sus tareas en la vida real, ¿sí? En la vida real. Se les puede pedir evidencia fotográfica o algo. Sí, sí, ¿por qué no? Sí, pero envíenme fotos, envíenme fotos, pero no robando, ¿no? Envíenme fotos no teniendo conductas desadaptativas. ¿Sí? Bueno, porque si no, eso platica. Bueno, eh, digamos, perdóname, digamos que si la persona, cuando uno habla de los apoyos integrales como el SENA, por decir algo, ¿sí? Uno puede decir, venga, ¿por qué no usted estudie una carrera corta? O, no sé, un curso técnico laboral corto, estudie algo que le gusta a usted, ¿sí? Porque es que necesitamos que la persona tenga, exactamente, tenga una mayor funcionalidad, que tenga de pronto una mejor manejo del tiempo, ¿sí? Porque antes lo que hacía era sus fechorías y pelear todo el tiempo el mundo. Entonces, la idea es que miremos un poco esos recursos comunitarios que nos integren a este personaje, ¿sí? Además de que si ya el hombre tiene una historia de vida negativa, una hoja de vida más bien negativa, pues entonces la gente no cree en él o no cree en ella. ¿Ven? Entonces la idea es de que eh, consultemos y lo integremos a una red de apoyo comunitaria o a unas entidades que le permitan adquirir mayor conocimiento para que él, cuando cumpla eso, tenga la oportunidad de conseguir un trabajo. De hecho, esta entidad que nos colaboró con ese curso tiene conexiones para que lo contraten laboralmente y le hagan un contrato laboral para que vea, y eso le genera a él una mayor autoconfianza, ¿sí? Le genera a él mayor tranquilidad. Oiga, yo no soy tan bestia, yo no soy como tan cerrado, ¿sí? Y ese es el trabajo de nosotros. Ese es el trabajo de nosotros que tenemos que hacer. Venga, Andrés, téngalo ahí. No lo he calificado. Simplemente quiero que lo miren. No lo he calificado. Simplemente, o sea, yo voy a calificar esto, ¿sí? Pero quiero que usted lo mejore con esto que le estoy entregando. Sí. Miremos otro.
Ahora sí. Yo no lo voy a alcanzar esto. Ay, pero no dice. Figurín de moda. Ah, ¿Y qué se va a hacer? Bueno, Ay, sí, Dios mío. este señor, Sí, era yo. miren este caso. Figurín de Modas es un señor de 65 años que está casado, tiene una vida heterosexual normal, ¿sí? Pero él empezó a tener gusto por las prendas femeninas. Entonces, cuando él vivía con la esposa y con el hijo, él se contenía, ¿de acuerdo? Digamos que la historia empieza diciendo que cuando él se casó, que fue a los 21 años, Sí. 20 años, su primera relación sexual y todo, Después de casado. después de casada, pero él a la edad de 12 años se colocó una prenda de la hermana y le empezó como El gusto. el gusto. El gusto. Sí, Y él cuando se casó fue muy transparente con la esposa, que Ajá. le dijo que le gustaba utilizar prendas femeninas de vez en cuando. La esposa lo permitió siempre y cuando fuera dentro de la casa. Ajá, correcto. Pero él después de que su hijo se fue, porque en cierta manera el hijo era como una persona que lo bloqueaba para que no se colocaran las prendas de mujer. Cuando el hijo se fue, él empezó a utilizar camello. ¿Cómo llaman? Un camisón en las Camisón. noches para dormir. Para dormir. Un camisón, creo yo que es una vapora esa larga. Sí, yo creo que Andrés y yo no sabemos. ¿O sí saben? No, no. Bien. Entonces, ¿cuál es la conducta problema de este paciente? Pues el querer utilizar ropa de mujer, ¿no? Pero ahí uno se confunde porque si uno no quiere discriminar, eso no sería una conducta problema. Lo que pasa es Pero, que perdona, ese perdona. patio todavía estaba patologizado Sí. y apenas 4 años Pero- lo cambiaron. Pero mira que lo que su merced dice es cierto, ¿sí? O sea, de pronto las personas que rodean a él no le ven problema. Entonces, lo que tú dices, no lo vamos a rotular. Eso no es problema. No es problema para la familia. Nosotros vemos a nuestro papá caminando con tacones ahí en la casa, ¿sí? Con zapatos, con tacones. No es problema, Pues dice él es así, ¿sí? No es problema. así lo quería. Lo que su merced dice es bien, ¿sí? Ay, Con sus margaritas. ¿Eres normal? Estaba hablando de los zapatos de la mujer. Ah, sí, por ejemplo. Entonces, esto le generaba en cierta manera cierta excitación sexual. Entonces ahí ya es un poco como normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, sí, correcto. De hecho, él, si te acuerdas, él guardaba siempre una fotografía de cuando él estaba vestido de mujer. Y la miraba, Siempre la cargaba Siempre cuando la salía cargaba. de la casa. O sea, es que no les discriminativo. sí. Y entonces la miraba y eso lo quitaba, ¿sí? Entonces, la conducta problemática, usar ropa femenina, a veces, inclusive llevando ropa de hombre, se colocaba medias de mujer. Medias de mujer Medias de o mujer. piercing o una camiseta O una- rosada, algo así. o Teniendo una- que hoy en día lo usaban no impacta, pero estos casos son de 1960. Son casos históricos. Sí, sí, Ajá. sí. Bien. Entonces el hombre se descaró más todavía. Comenzó el uso de prendas femeninas a los 45 años, pero de una manera más constante, ¿sí? De una manera más frecuente. Y algo que desencadena eso, ¿recuerda su merced? Era estar en momentos de estrés, ¿sí? O cuando se deprimía. Entonces se generaba como que la manera como para normalizarse él era
vestirse de mujer, porque estaba con los niveles de estrés elevados o porque estaba en un estado depresivo fuerte, ¿no? Esto no le gustaba mucho a la esposa, pero la parte de la libido sexual de él se disminuía, o se empezó a disminuir, entonces pues su función del acto coital pues disminuyó notoriamente, ¿sí? Entonces ese deseo sexual con su esposa disminuyó Durante desde los hace últimos tiempo, 20 años. 20 años, exactamente, ¿sí? Y obviamente la esposa pues no le gustaba esa conducta, ¿sí? Eh, en este caso hay una historia familiar. La mamá era, La mamá a la edad de 10 años perdió la vida. ¿Perdió? Se suicidó. No. fue el papá, El papá supuestamente se suicidó, pero no se sabe Era qué quedó en alcohólico. cama porque se casó nuevamente y él y los hermanos fueron criados por la familia y todos tuvieron decesos trágicos. sí, Pero la mamá también murió y él tenía un apego hacia la mamá. claro, Y cuando se fue, pues, y odiaba al papá porque era alcohólico. era distante, sí, Era distante. era distante la relación con el papá, porque el papá tenía esa conducta de consumo de licor y al parecer lo que dicen en la historia del caso es de que él se suicidó. Él tenía mucho más cercanía con la mamá, mucha más cercanía, mucho más afinidad con la mamá. Entonces, esta situación, pues, creería yo que le generaba cierta identificación con el género femenino, ¿sí? Es que probablemente no pueda ser una conducta homosexual, sino No. como un apego a esa madre ausente que tuvo o sea, la ausencia de la mamá tan niña, tiene un luto con la mamá. No. Digamos que fuerte. en este caso, si ustedes recuerdan un poco los fetiches a nivel sexual, entonces el hecho de tener una alta excitación, ¿sí? Cuando uno habla de las parafilias, uno identifica como que hay un fetiche y es que yo me quito con las prendas de las mujeres, ¿sí? Entonces, eso fue porque lo que tú decías es cierto, él no es homosexual, él se excita al verse de esta manera, pero él no es homosexual. Digamos, cuando pasa eso, que a mí, mi caso era muy parecido, la persona puede llegar a tener pensamientos fijos o ideas fijas. Porque Digamos que son pensamientos repetitivos que llevan a la persona a que sea una constante atención a esos pensamientos que en cierta manera ellos tienen esa funcionalidad de presentarse de una manera continua. Entonces, esos pensamientos se pueden terminar convirtiendo en pensamientos automáticos, que algunos también se pueden llamar como rumiaciones, ¿no? Las rumiaciones es como pensar constantemente en algo, en algo, en algo, ¿sí? Y ese algo me puede generar o malestar o bienestar, ¿no? Pero es algo que está ahí metido en mi esquema de pensamiento. Bueno, entonces, eh, entonces desde el análisis experimental del comportamiento, fíjense que la conducta de utilizar ropa de mujer le genera satisfacción. Entonces, uso ropa de mujer, esa es mi conducta, y mi consecuencia es excitación. Respuesta, consecuencia. Condicionamiento operante, ¿sí? El uso de prendas, respuesta operante reforzada positivamente en el aumento de la excitación sexual, en la disminución del estrés, ¿sí? Y en un confort para él emocional. Para él eso le funcionaba. Para él eso era
su tranquilidad. ¿Sí? Digamos que en los momentos de ansiedad y soledad, pues los espacios privados nocturnos le generaban pues como ese incremento, pues porque tenía la oportunidad de exaltar como esas vivencias con respecto a las prendas femeninas. ¿Sí? El reforzamiento positivo sería ese placer erótico con respecto a eso. El reforzamiento negativo podría ser pues esa reducción del estrés y el escape y malestar emocional. ¿Sí? Aquí se ve también un condicionamiento clásico y es en la asociación de prendas de vestir femeninas y el erotismo. Entonces se convertía en un estímulo incondicionado que generaba una respuesta incondicionada. Como lo siguió haciendo, eso se convirtió en un estímulo condicionado que generaba respuestas condicionadas, que en este caso era la excitación. ¿Sí? Bueno, ese condicionamiento clásico lo que hacía era pues, mantener esos comportamientos ritualistas, ¿no? Porque pues para él, ellos son totalmente, o para él, eran totalmente significativos. ¿Sí? Entonces, si lo miramos en el DSM-5 o el CIE-10, aquí estamos hablando de un tipo de fetichismo transexual, ¿no? ¿Sí? Transvertista, perdón. ¿Sí? Ese fetichismo que es la presencia repetida de intensa excitación sexual derivada del uso de ropa del género femenino, del sexo opuesto. ¿Sí? Entonces, causar malestar clínicamente significativo o deterioro funcional con su relación de pareja. Ahí estamos viendo cómo hubo ese distanciamiento con la esposa. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de este tratamiento conductual? Comprender las funciones de la conducta, excitación, alivio emocional, identidad. Entonces, por eso lo que tú decías era muy cierto. ¿Para quién es malo esta situación? ¿Para quién no es funcional esta situación? ¿Sí? Entonces, por eso dice acá, como objetivo de tratamiento conductual, disminuir el malestar generado por la conducta sin patologizar innecesariamente. Es decir, o sea, no nos vayamos con toda con el personaje. O sea, no tenemos que verlo como algo que está pues prácticamente en las últimas y es un tipo que está pues totalmente perdido mentalmente. No, por eso dice que disminuir el malestar generado por la conducta sin patologizarlo necesariamente. ¿Sí? Como el fetiche de él es la ropa femenina, entonces vamos a entrenarlo en estrategias diferentes de regulación emocional. Busquemos otras formas de que él tenga una respuesta placentera sin esto, sin la ropa femenina. ¿Sí? Pero es que, bueno, no sé, creo que sería bueno primero porque no es solamente la ropa femenina, sino el uso de él. Ok. Ajá, porque si no, simplemente el hecho de ver la ropa sin nada le causaría una satisfacción y no es eso. Ok. Porque es así mismo. De pronto no se puede relacionar con una figura, pues, con la mamá. Claro, puede tener una satisfacción al verse vestido como mujer en relación a esa figura del cuerpo. Pero queremos de que él cambie esa conducta. ¿Sí? ¿Será que para él toda esa conducta le genera problemas sociales, le genera problemas laborales? Claro, por la frecuencia que está emitiendo, porque depende cómo lo llevaba en el tema del tiempo que lo generaba. Digamos, si lo está presentando 4 veces a la semana y en el trabajo la gente ya lo está haciendo a un lado, le está afectando las áreas de ajuste. Entonces ahí toca hacer la rehabilitación, demostrarle por medio de una técnica de aprendizaje, que sería la técnica del modelamiento, que poderse vestir así no significa que lo tenga mal, pero si se lo hace de otra manera, puede llevar a que la sociedad lo vea de otra forma. O que lo haga, hágalo en su espacio familiar, hágalo allá encerrado en su casa, ¿sí? Porque
sí, estamos diciendo que el hombre se coloca prendas de vestir debajo de su ropa masculina, ¿sí? Entonces, por allá se le olvidó que él tenía puesto alguna media rosada, por decir algo, ¿sí? Y se la ve. Y se la ven los compañeros y empiezan a hacerle el movie, que es lo que se genera laboralmente, ¿sí? Entonces, eso le acarrearía problemas, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. Es que siempre he asociado el modelamiento, sobre todo en la parte del desarrollo de los niños. Porque tú tienes un papá o un cuidador a quien seguir y quien le pueda servir de ejemplo. ¿Cómo serviría en este caso el uso del modelamiento para que evite esa conducta que está teniendo y vuelva a ser como era antes? ¿Y Yo- quién le puede servir de modelo? Exactamente, yo necesito evaluar cómo es el contexto o el núcleo familiar. Resulta que hay un tío que él no es que le tenga miedo, pero lo valora mucho, lo respeta mucho. Entonces, traigamos al consultorio al tío o hablemos con el tío y le generamos como, le pedimos la ayuda con respecto a que tenga pues como comportamientos Pero ahí inicialmente él se trae y se conversa solo con el tío iniciales. para decirle vamos a hacer claro. esto, lo otro, para Sí. que hagamos un trato. Y cuando ya esté el paciente, sí, pues como que se interviene de la manera que se habló. No, o sea, yo lo puedo manejar en un contexto social, o sea, yo le digo, mire, nos vamos a encontrar con el tío y con el paciente, vamos a llegar donde está el tío, yo voy con el paciente y el tío está teniendo ciertos comportamientos masculinos adaptativos, adecuados, ¿sí? Y que le generan a ese tío una gran satisfacción y que la gente que está alrededor de él lo acepta, lo felicita. Entonces yo lo que voy a hacer con el paciente es camine y casualmente, ¿sí? Estamos, exactamente, oh, mira el tío, sí. Lo observamos, ¿sí? Y le estamos haciendo la reestructuración cognitiva en donde decimos, mire lo que está ganando su tío, mire lo que representa esto, y como él es significativamente importante para el paciente, entonces, pues, bueno. Pero acordémonos algo, este paciente tiene 65 años. Habrá muchos casos. Ya ha habido una gran vida así, ¿sí? ¿Qué tanto, qué tanto ha impactado su vida, su hogar, porque se ha vivido 65 años con esa? Desde los dos. Sí. Entonces, ¿qué Está- hacemos? digamos que sería un tema más de psicoeducación, porque pues la conducta no se puede, o sea, sí se puede modificar, pero pues ya es un adulto mayor. Entonces, digamos que sí, exacto, se trabajaría de pronto con la familia. Sí, porque yo tenga el paciente al mi consultorio, pero es que ¿cuánto tiempo te queda aquí de vida? Es que tú no has visto el concepto médico que dio el urólogo, ¿verdad? Bueno, entonces hay que tener en cuenta absolutamente todo eso, ¿sí? Eh, pero bien, para que lo revisen y lo modifiquen. Pero eso sí lo entiendo. El estruendo, Paola Andrea. Bueno, hombre de 43 años, ¿no? El estruendo. Bueno, esto tiene un trasfondo, pues, que tiene que ver con el alcoholismo. Y ustedes saben de que el alcoholismo más tarde que temprano genera trastornos mentales. ¿Sí? O sea, el deterioro cognitivo, el delirium tremens,
La psicosis, todo lo que genera el alcoholismo, pues no es gratis, ¿no? Aparte de la cirrosis y todo el cáncer hepático y toda esa cuestión. ¿Pero señorita? No. ¿Eh? Sí, tengo varios tíos que fallecieron de eso. Bueno, entonces, este señor le gustaba muchísimo tomar una copita de vino, Pues, 5 copitas de vino. era un... Sí, pero pues, obviamente eran 5 copitas de vino. ¿Sí? Entonces, luego se tomaba 11 vasos de vino al día. ¿Sí? Entonces ya le quedó gustando. ¿Sí? Él empezó a tener abstinencia temporal, pues por esa condición, pues obviamente le generaban despidos laborales. ¿Sí? Ese sentimiento de angustia empezó a crecer, pero eso ya era una consecuencia del nivel de alcohol en la sangre. ¿Sí? Insomnio, y cuando tenía esa abstinencia de alcohol, pues empezaba a tener una serie de delirios, pues precisamente porque su organismo ya le exige o le pide su traguito. ¿Sí? Exactamente, ese síndrome de abstinencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Este señor es el más joven, que vale la pena ayudarle. ¿Cuántos años tenía? 43 años. ¿Sí? 43 años. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo? Si estamos hablando que consume licor, ¿cuál es? Dejar que Disminuye el consumo de licor. Claro. no vuelva a pasar eso. ¿Sí? Pero tenemos que empezar gradualmente. ¿Sí? El objetivo del tratamiento, ya te doy la palabra, es reducir el consumo de alcohol, ahorrar los síntomas de abstinencia, mejorar el bienestar emocional del paciente y reintegrándolo socialmente y laboralmente. Pues sí, el objetivo es pues obviamente que el consumo de alcohol disminuya, pero también hay un trasfondo ahí, es que él cayó en eso fue porque la esposa lo traicionó. ¿No? Pues también habría que trabajar como la raíz del problema, porque si no, no vamos a poder manejar pues, con Claro. emocional. Claro, claro, pues porque la esposa lo dejó por otro tipo, ¿sí? Y obviamente pues él no afrontó bien el duelo y lo que hizo fue meterse en el licor y pues imagínense todo, claro, tienes toda la razón, ¿sí? Eh, entonces, hay que hacer una evaluación inicial, realizar una evaluación exhaustiva del consumo de alcohol y su impacto en la vida diaria del paciente. Ya se hemos mirado un poco eso. Hay que mirar un poco la historia clínica completa. Cuando hablamos de historia clínica completa, me refiero también a la parte médica. Por eso, cuando uno está en el consultorio, uno tiene que, antes de que comience la consulta, yo tengo que mirar cómo han sido las evoluciones médicas de los otros profesionales del área de la salud. ¿Sí? ¿Qué dijo el neurólogo? ¿Qué dijo el médico? ¿Qué dijo el psiquiatra? ¿Qué dijo, no sé? Pero yo tengo que mirar qué conceptos hay allí para que con base en eso, pues yo también pueda dirigir un poco el tratamiento. ¿Sí? Entonces, incluye la historia clínica completa y una evaluación de los síntomas de abstinencia y salud mental a través de las entrevistas y herramientas estandarizadas. ¿Sí? Entonces, la intervención conductual. Queremos reducir el consumo de licor. ¿Sí? Implementar un sistema de recompensas por la reducción del consumo de licor. Celebrar los logros a corto plazo, ¿no? Como días sin consumo o reducciones significativas en la cantidad consumida. ¿Cómo se podría recompensar? ¿Qué le gusta al paciente? Jugar ¿Qué es lo que le gusta a él? Yo compartir con alguien, pero ojalá que ese que quiero compartir no consuma licor, porque entonces vamos los dos a tomar. ¿Sí? Ajá.
Sí, Por claro. ejemplo, en ese caso, que decía que ellas son niñas que el pariente más cercano era la hermana, pero que, bueno, ella que viajar para llegar ahí y que se dio cuenta cuánto mal que le estaba el vecino, pero que él vivía solo. Entonces, hay que mirar qué grupo de apoyo puede estarle generando una cercanía más favorable. O sea, mirar un poco que ese consumo de licor está siendo mantenido por la soledad. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar estrategias de acercamiento social, de habilidades sociales, ¿sí? Para que él cambie ese concepto negativo que tiene con respecto a las relaciones de pareja, ¿sí? Porque de pronto él pudo haber quedado supremamente mal por aquello de la infidelidad, ¿sí? Ayudar al paciente a establecer metas realistas sobre la reducción del consumo de alcohol y cuidado personal, incluyendo la planificación de hábitos saludables y actividades diarias, ¿sí? Ese apoyo psicosocial y hay que mirar cuál es el entorno familiar. Bueno, Profe, y en el caso que él no tuviera, si no tuviera un apoyo social cercano, o sea, solo la hermana, pero digamos que la hermana no vive cerca. no cercana. Pero ¿quiénes serán o sea, si no tiene un apoyo cercano, hay que mirar qué otras estrategias de afrontamiento le generamos a él. O sea, tampoco es que tengamos siempre que, perdón, que depender de alguien más, ¿sí? Miremos un poco cómo está su autoconcepto, cómo están sus metas, si tengo que restablecer metas, ¿sí? Porque las metas que tienen son a demasiado largo plazo. Entonces, coloquémosle metas reales, valiosas, que le puedan ayudar a él. Bueno, yo, Sebastián no vino hoy. Bueno, no vino hoy porque creo que tiene problemas de corazón. Bien, allí, Andrea. Bueno, no, te lo doy de una vez para que tú lo mires, sí, pero no vayas a botar la hojita pequeña. Carolina, bestia. Ah, ¿qué se llama el caso? María López, Natalia María, ¿no? Adriana Carbonell. Y más tarde yo los seminarios. Es que no los Ah, no los todos. dijiste todos. Alexa Fernanda Márquez. Están enfermos. Bueno, quiero mostrarles estos cuestionarios que nos ayudan muchísimo a este proceso. Entonces, permítanme, si yo quiero trabajar ¿dónde andaba, muchachos? ¿Dónde andaba? ¿Lo bien todo? Bien. Mire, me llega un paciente que tiene una baja autoestima, que tiene un bajo autoconcepto. Ahí,
este cuestionario de autoconcepto de Pierre y Harris, la manera como me siento acerca de mí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a evaluar o le voy a pedir al paciente que me responda? Pues obviamente tengo que leerle las instrucciones, pero simplemente lo que le estoy diciendo es, respóndame a esto. Y esto me da muchas luces de cómo son sus esquemas de pensamiento, qué tanto tus pensamientos son funcionales o no para él o para ella. ¿Sí? Entonces, mi apariencia física me molesta, sí o no. ¿Ven? A menudo me siento triste, yo soy inteligente, yo me preocupo cuando tengo previas en la escuela o en el colegio o en la universidad, donde quiera. ¿Sí? Soy poco conocido entre mis compañeros. Si se dan cuenta cómo lo que yo estoy mirando acá es el autoconcepto que tiene la persona de sí mismo. ¿Sí? Por eso hablo del autoconcepto. ¿Sí? Entonces, son cuestionarios supremamente rápidos que yo los puedo manejar ahí en el consultorio. ¿Sí? Mis padres esperan mucho por mí, a mis amigos les gustan mis ideas, casi siempre me meto en problemas. Entonces yo estoy evaluando cada uno de estos espacios en donde se están evaluando diferentes áreas de ajuste que tiene la persona. ¿Sí? Yo dibujo bien, yo soy bueno en música, yo me porto mal en la casa, yo soy bueno para hacer las tareas de la escuela, molesto a mi hermano, yo he hecho globos en clase, ¿no? Entonces, estoy evaluando absolutamente todo. Ese es este cuestionario de Pierre y Harris, que me ayuda a determinar un poco lo que tiene que ver con el autoconcepto. Ah, pero yo estoy compartiendo esto. Si tenemos nosotros que trabajar terapia de pareja, inventario de interacción de pareja. Entonces, aquí lo que estamos dividiendo son razones por las cuales la persona o la pareja está buscando ayuda. Normalmente es uno de los dos los que busca ayuda, no los dos. ¿Sí? O el que está más interesado en la relación. ¿Sí? O la buscan juntos porque el uno convenció a la Pues aquí me está, o sea, todo eso que ustedes dicen me da muchas luces de cómo está la relación de pareja. O sea, esto fue una idea, los dos estamos en común acuerdo para ir a consultarle a un terapeuta, o no, yo estoy acá pues porque mi esposa me lo pidió. Bueno, de venir acá, ¿sí? O yo estoy acá porque mi esposo es muy dado a este tipo de procesos, entonces yo pues vengo pues porque, pues a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Ves? Entonces, conductas admiradas son irritantes. Espero que no. Venga. Bueno, este es el cuestionario que evalúa las interacciones de pareja como tal. Y ven que todos estos cuestionarios lo que nos sirven, presten atención por favor, nos sirven enormemente para poder hacer un proceso terapéutico basado en el análisis experimental del comportamiento, porque aquí lo que nosotros vamos a evaluar
Lo que les decía yo ahorita es que estaba buscando esto exactamente. Razones para buscar ayuda profesional. La siguiente pregunta se refiere a su cónyuge. Las 3 conductas que yo más admiro de él o de ella. ¿Sí? Las 3 conductas que más me irritan o disgustan de él o de ella son otras conductas que me irritan, y debería haber otras conductas que me gustan, ¿no? Las siguientes conductas se refieren a usted mismo. Las 3 conductas que yo creo, esto es supremamente importante, ¿sí? Porque es que uno no se evalúa a sí mismo, ¿sí? Uno normalmente siempre ve, ¿cómo es que se dice ese dicho? La estaca del ojo, la paja en el ojo ajeno, ¿sí? Bueno, pero es eso, es eso. Realmente, ¿cómo es que yo considero mis conductas le molestan a mi esposo o a mi esposa? ¿Sí? Que yo creo molestan a mi cónyuge son. No le gusta que yo ronco, no le gusta que cuando tenemos relaciones sexuales entonces yo cierro los ojos. Un ejemplo, ¿sí? No le gusta que cuando yo estoy comiendo entonces yo abro mucho la boca o suervo, ¿sí? Profe, a su merced que le gusta recomendar películas. ¿Alguien porque le pasa algo con el Yo era muy directo, yo era muy directo aquí. pero pues vale la pena, me la vi. Yo ¿Cuál vale fue, mucho ver ¿Cuál fue? películas y nada, ¿Cuál me viste? gustó. O qué voy a hacer con mi marido, está en Netflix. Pero muy buena, ¿Sí? porque pues tiene como todo el proceso que llevan en terapia de pareja son personas adultos mayores, ¿no? Y no les quiero hacer spoiler, pero muy buena, o sea, yo me comí. ¿Qué voy a hacer con mi esposo? Ya estoy Voy a hacer listos. con mi marido. Con mi marido. Es del actor que actuó en Hombres de Negro, el mayor, con Will Smith. Ya. El mayor. Sí, sí. Muy chévere. La voy a enviar ahí la imagen al grupo de. Bueno, otras conductas que me irritan, las siguientes conductas se refieren a usted mismo. Las otras conductas que yo creo molestan más a mi cónyuge son las 3 conductas que poseo y creo que más son más admiradas en mi cónyuge. Entonces, ¿qué es lo que le gusta a mi pareja de mí? Que he visto bien, que huelo rico, que soy caballeroso, que me gusta la lectura, no sé, lo que sea. Acá le decimos a los pacientes, por favor, esto lo tienen que responder con la total sinceridad. Y esto háganlo solitos, ¿sí? No lo hagan con su pareja, háganlo solitos, respondan este cuestionario ustedes solos. Y a cada uno le damos pues este cuestionario. Los 3 problemas mayores concernientes a nuestra relación son, ahora, por eso cuando nosotros hablamos de la terapia, por eso es que se habla de la confidencialidad. Y por eso es que la familia uno no la puede no la puede atender. Porque miren las preguntas que yo hago acá con respecto a la relación sexual. ¿Sí? Entonces, número de veces por semana que ustedes tienen relaciones íntimas. ¿Sí? Número de veces por semana que ustedes comparten cualquier conducta genital. ¿Ven? Entonces ya estamos hablando de cosas supremamente privadas de la pareja. ¿Sí? Y eso es totalmente confidencial. ¿Sí? Usted llega al orgasmo durante sus relaciones todas las veces, casi todas las veces, algunas veces, rara vez, nunca. Tenemos que decirle, venga, si ustedes responden deshonestamente, ustedes son los que se están engañando. Señor, si ustedes responden de una manera deshonesta, a mí no me están engañando, ustedes son los que no están hablando con claridad con respecto a eso. Entonces, ¿yo cómo hago para saber cómo la ayudo? Se me están colocando, porque qué pena que yo nunca haya llegado a un orgasmo. Qué vergüenza eso.
Las preguntas se comparten entre parejas, la respuesta es pero Después, Después. O sea, por eso te digo, yo lo que hago es, tú, Pedrito, respondes este cuestionario, solito, ¿sí? Y cuando ya tengo la consulta con la señora, tú, Susanita, respondes este cuestionario, ¿sí? Y luego yo trabajo con ambos con respecto a las respuestas que dieron, ¿sí? Para decirle a la persona, mire lo que está, mire la percepción que tiene su esposo de usted. Pero algo importante que yo tengo que manejar antes de que, porque es una terapia de pareja, le digo, mire, lo que hablemos acá, por favor, respétenlo. Acá yo no quiero escenas de agresión, ni que se insulten, porque si ustedes no lo manejan bien, entonces no lo hagamos. Precisamente ustedes están acá para buscar ayuda. Entonces, lo vamos a trabajar. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, a partir de eso comenzamos a trabajar todo esto. Pero si el señor se molesta y empieza a ser agresivo, a insultar, a molestar, o ella también, cortamos el proceso, la terapia, la sesión, y decimos, ustedes no quieren trabajar. Entonces, que estén muy bien. Y si se quieren agarrar de los lechos, háganlo detrás, fuera de, Después de la puerta. después del centro médico, saliendo del centro médico. ¿Sí? Porque uno tiene que ser muy directriz con eso, porque uno es el terapeuta y uno tiene que colocar la normatividad con respecto a eso. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? Ah, bueno, y así es esta evaluación que yo tengo con respecto a la vida en pareja. Lo mejor de nuestra vida sexual es, lo peor de nuestra vida sexual es, usted normalmente inicia el sexo con su pareja, ¿sí o no? Y acá nos dice, todas las veces, casi todas las veces, la mitad de las veces, rara vez o nunca. ¿Sí? ¿Quién es el que inicia el acercamiento sexual? Porque uno de los problemas es, porque uno de los problemas es que, no, a mí me toca buscarla siempre, ella nunca me busca, no es que ella está siempre cansada, ¿no? Le doy la cabeza. Porque, o le duele la cabeza, pues obviamente uno tiene que mirar cómo ha sido su vida laboral, porque pues obviamente el agotamiento físico pues no permite que la libido se exalte, ¿no? O sea, la libido se pierde. ¿Ves? Bueno. No es que a mi esposa le gusta que utilicemos ayuda sexual. No es que a mi esposo le gusta ver pornografía mientras tenemos sexo. ¿Ven? Todas estas cosas. Pero como eso se cuenta ahí, o sea, yo no voy a salir del consultorio, mira, ya la pareja que hace tal baño. Oye, bueno, y aquí miramos entonces toda la satisfacción con respecto, miren, en las relaciones de pareja, uno evalúa las siguientes áreas de ajuste, la comunicación entre ellos dos, mi comunicación hacia la familia de él o de ella, El- la comunicación de ella con mi familia, ¿cómo es la comunicación a nivel familiar? ¿Ven? Porque luego viene la parte de los vínculos sociales, ¿qué tan activos están? ¿Compartimos mucho con mis amigos o con los amigos de mi pareja o no compartimos nada? ¿Cómo está ese mundo social? ¿Ven? ¿Cómo está la pauta de crianza? ¿Quién es el que se encarga de criar a los hijos? ¿Él o ella? ¿O está equilibrado? Estamos hablando de áreas de ajuste. ¿Quién es el que más aporta económicamente? ¿Ella o él? ¿Equilibrado o no equilibrado? ¿Ven? Y esto tiene, se puede calificar este inventario. No, digamos que con las solas respuestas que nos dan,
ya nos están diciendo dónde está la problemática, dónde podría estar la problemática. Hay unos cuestionarios que sí tienen que tener una calificación de unos rangos que se califican y nos arrojan un resultado en donde va a estar bueno, regular o malo. ¿Sí? Pero en este caso, ¿sí? Bueno, lo hablábamos nosotros este día, creo que hay parejas que no les gusta que la mujer tenga más éxito que su pareja, ¿sí? O que gane más dinero. O sea, todo eso hay que evaluar. Bueno, muchachos. Eh, muchachos, mañana voy a entregarles los que no alcancé a calificar, bueno, a leer, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo quiero que hagan ustedes? Para hoy es martes, ¿no? ¿Sí? Para el jueves, sí, su merced y, y tú van a presentar esto. Tal cual como yo se los explico. ¿Sí? Van a agregarle más cosas, pero ustedes van a trabajar su caso de esta manera. Para poder, bueno, muchachos, su merced y su merced. Contraposición, pero ahí. No, si pueden decirlo acá. Por ahora. Necesito que colaboren porque necesitamos que ¿quién se debe conservar? Somos amigos, pero no nos vemos. Sí, ya se ve. Mándale para que trabaje para poder también. Alexa Fernanda, Lo mismo. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué la que más habla? No, yo. Adriana Lo Carbonell, mismo. Ah, va. para el jueves. Para el jueves. Y Natalia María, para el jueves. Por favor. Díganle que no cambie la hojita pequeña, por favor. O sea, profe, es estructural. Es anexario. Presentar lo que. O sea, sí, deben ese orden. Lo mismo tal cual. Lo Sí. mismo tal. Tal cual, pero con sus palabras, con el manejo terapéutico de ustedes. ¿Listos? Nos vemos mañana, Jorge. Pero miren, sí,
Así, marica, y no, estaba- Chao, chao. Es lindo porque y me falta súper bien. Pero me Pero obviamente falta. Por eso fue que yo me puse la tarea de leer los casos y hacer un proceso de decir los términos. Por eso ahí tiene la facilidad de subir esa nota.